¿Qué ocurre cuando colocas los 4 evangelios uno junto al otro y dejas de leerlos como una sola historia armonizada? El acontecimiento central del cristianismo, la resurrección de Jesús, comienza a mostrar diferencias que no están solamente en detalles secundarios, sino en preguntas fundamentales. ¿Quién llegó a la tumba? ¿Cuántas personas estaban allí? ¿Qué encontraron? ¿Quién habló con ellas? ¿Y dónde apareció Jesús después? Y precisamente por eso, antes de aceptar una conclusión determinada, vale la pena hacer algo muy sencillo, que durante siglos no estuvo al alcance de la mayoría de los creyentes. Leer los textos directamente y compararlos, sin que una interpretación posterior nos diga de antemano lo que debemos encontrar. Hay un manuscrito que debemos tener presente desde el comienzo, porque ayuda a entender por qué esta cuestión no pertenece únicamente al terreno de la opinión. Se trata del Codex Sinaiticus, un manuscrito del siglo IV que conserva una de las formas más antiguas y extensas del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros, y cuyo contenido puede consultarse digitalmente. Allí, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16, con las mujeres huyendo del sepulcro y guardando silencio por miedo. En ese final temprano, no encontramos las apariciones de Jesús resucitado que aparecen en los versículos 9 al 20 de muchas Biblias modernas, ni el mandato final de predicar por todo el mundo, ni las señales atribuidas posteriormente a los creyentes. Encontramos sencillamente un final abrupto. Ese detalle resulta importante porque durante generaciones muchos cristianos han recibido una imagen perfectamente continua de la Pascua, como si Mateo, Marcos, Lucas y Juan hubieran contado exactamente la misma escena desde 4 ángulos diferentes. Sin embargo, cuando se examinan individualmente, los textos presentan diferencias que obligan a formular preguntas históricas legítimas, y eso no significa automáticamente que una persona tenga que abandonar su fe ni aceptar una conclusión determinada. Significa que los documentos deben ser estudiados de acuerdo con la evidencia que realmente contienen. Pensemos por un instante en una escena que muchas personas recuerdan de su infancia. Una mañana de Pascua, todavía oscura, una iglesia iluminada por velas, familiares reunidos antes del amanecer, y un sacerdote proclamando que Cristo ha vencido a la muerte. Mientras se lee el relato de la tumba vacía, el cielo comienza a iluminarse y la llegada de la luz parece encajar perfectamente con el mensaje que se está escuchando. Pero la emoción de aquel momento y la cuestión histórica sobre lo que ocurrió en Jerusalén son 2 asuntos diferentes que podemos separar sin necesidad de ridiculizar ninguno de los dos. La experiencia religiosa puede haber sido completamente real para quien la vivió. El cariño de una madre o una abuela, la comunidad reunida, el silencio de la madrugada, la música, las velas y la sensación de participar en algo profundamente importante. Lo que merece ser examinado es otra cosa. Si el relato que se proclamaba como una narración única y perfectamente coherente corresponde realmente a uno de los evangelios tal como fue escrito, o si, en realidad, es una combinación posterior de elementos tomados de varios textos. Para entender el problema, hay que retroceder incluso antes de los 4 evangelios y comenzar con Pablo de Tarso. La primera carta a los Corintios suele fecharse alrededor del año 53 al 55 de nuestra era, y por tanto es anterior a los evangelios canónicos. En su capítulo 15, Pablo presenta una tradición sobre la muerte, sepultura, resurrección y apariciones de Cristo, que él afirma haber recibido y transmitido a la comunidad. Menciona que Cristo murió por los pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y después fue visto por Cefas, por los 12, por más de 500 hermanos a la vez, por Santiago, por los demás apóstoles y finalmente por el propio Pablo. Ahora detengámonos en algo especialmente importante, lo que Pablo no menciona. En ese pasaje no describe una visita de las mujeres a una tumba vacía, no menciona a María Magdalena, no relata cómo se retiró una piedra, no habla de un ángel sentado junto al sepulcro y tampoco ofrece una descripción de Jesús comiendo con sus discípulos o invitando a Tomás a tocar sus heridas.
Su objetivo no era escribir una narración completa de la Pascua, por lo que la ausencia de estos detalles no demuestra por sí sola que Pablo los negara, pero sí nos muestra que la tradición más antigua que poseemos sobre la resurrección no contiene todavía la extensa escena narrativa que encontraremos posteriormente en los evangelios. También aparece aquí otro detalle difícil de ignorar. Pablo afirma que Jesús fue visto por más de 500 personas simultáneamente. Sin embargo, ninguno de los 4 evangelios canónicos relata esa aparición colectiva, y tampoco aparece desarrollada en otras partes del Nuevo Testamento. Si queremos aplicar una metodología histórica rigurosa, debemos reconocer la diferencia entre una afirmación que aparece en una carta temprana y una narración detallada que aparece décadas después. Ambas pertenecen a la historia del cristianismo, pero no cumplen exactamente la misma función documental. Este es precisamente el tipo de análisis que Baruch Spinoza defendió muchos siglos después. En su Tratado Teológico Político, publicado en 1600, sostuvo que las escrituras debían estudiarse mediante una investigación histórica y racional, preguntando quién escribió cada texto, en qué circunstancias, con qué propósito, y cómo podían explicarse sus diferencias internas, en lugar de comenzar suponiendo que todas las respuestas ya estaban establecidas por una autoridad religiosa. Para Spinoza, cuanto mayor fuera la autoridad que una institución pretendía construir sobre un texto, mayor debía ser el cuidado con el que ese texto se examinara. Y cuando aplicamos ese principio a los evangelios, la primera cuestión aparece inmediatamente. ¿Quiénes fueron a la tumba? Mateo habla de María Magdalena y la otra María. Marcos menciona a María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Lucas presenta a María Magdalena, Juana, María la de Santiago y otras mujeres, mientras que Juan concentra la escena inicialmente en María Magdalena. No se trata simplemente de 4 escritores describiendo el mismo grupo con diferente énfasis, porque las listas no coinciden en número ni en nombre, y esa diferencia constituye uno de los primeros problemas que cualquier lectura comparativa debe afrontar. La siguiente diferencia resulta todavía más llamativa. En Mateo, un ángel desciende, ocurre un terremoto y la piedra es retirada, mientras las mujeres llegan al sepulcro, además de aparecer guardias aterrados. En Marcos, Lucas y Juan, en cambio, las mujeres encuentran la piedra ya retirada cuando llegan. Los 3 últimos evangelios no describen ese momento de la misma manera que Mateo, y ninguno presenta exactamente la combinación de terremoto, guardias y ángel sobre la piedra que caracteriza la escena de Mateo. Después aparece otra discrepancia relacionada con quienes se encuentran dentro o cerca de la tumba. Mateo presenta a un ángel fuera, mientras Marcos habla de un joven vestido de blanco dentro del sepulcro. Lucas menciona a 2 hombres con vestiduras resplandecientes, y Juan describe a 2 ángeles sentados dentro, uno donde había estado la cabeza de Jesús y otro donde habían estado sus pies. Al colocar estas escenas juntas, la diferencia de número, posición y ubicación se vuelve evidente, y obliga a preguntarnos si estamos ante 4 testimonios independientes que coinciden en lo esencial, o ante 4 tradiciones narrativas que fueron desarrollándose de maneras diferentes. La cuestión más importante llega cuando preguntamos quién fue el primero en ver a Jesús después de su muerte y dónde ocurrió esa aparición. Mateo presenta una aparición a las mujeres mientras regresaban del sepulcro. Juan coloca a María Magdalena junto a la tumba como primera testigo de una aparición. Lucas desarrolla primero el encuentro de 2 discípulos en el camino hacia Emaús, y el final más antiguo de Marcos, conservado en manuscritos tempranos, como el Codex Sinaiticus, no relata ninguna aparición del resucitado después de que las mujeres encuentran el sepulcro vacío. Aquí comienza a verse el verdadero problema histórico. No estamos comparando solamente 4 estilos literarios, sino 4 relatos que organizan los acontecimientos de manera diferente. Y cuando una tradición posterior combina esos elementos para producir una sola historia continua, el resultado puede parecer perfectamente coherente. Pero esa coherencia pertenece a la armonización posterior,
no necesariamente a ninguno de los 4 evangelios, considerado de forma individual. La crítica textual moderna ha estudiado precisamente este tipo de diferencias. El llamado final largo de Marcos, los versículos 9 al 20, es considerado por la mayoría de los especialistas una adición posterior al final que aparece en los manuscritos más antiguos. Por eso muchas ediciones modernas lo separan mediante notas, corchetes o explicaciones textuales. El punto fundamental no es utilizar este dato para atacar a los creyentes, sino reconocer que la historia de cómo se transmitieron los evangelios es más compleja que la imagen de un texto que llegó completo y sin cambios desde el primer momento. Y aquí es donde el método de Spinoza adquiere una importancia especial. Su propuesta no consistía simplemente en reemplazar una creencia por otra, sino en devolver al lector la responsabilidad de examinar las fuentes, distinguir entre lo que un documento realmente afirma y lo que una tradición posterior ha construido alrededor de él, y aceptar que una pregunta difícil no pierde su valor porque durante siglos haya sido incómoda. Si queremos comprender la resurrección históricamente, el primer paso no es cerrar la discusión, sino abrir los textos, colocarlos uno junto al otro y permitir que sus diferencias hablen por sí mismas. Si seguimos el método de comparar los textos directamente, el problema se vuelve todavía más claro cuando examinamos el final del Evangelio de Marcos. En muchas Biblias que circulan actualmente, Marcos tiene 16 capítulos y termina con 20 versículos, pero los versículos 9 al 20 presentan una serie de apariciones del Jesús resucitado, un mandato de anunciar el Evangelio y una lista de señales que acompañarían a los creyentes. Sin embargo, esas líneas no aparecen en los manuscritos más antiguos y extensos que conservan el final de Marcos. El Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus terminan en Marcos 16:8, y otros testimonios antiguos también respaldan la existencia de una versión que concluía allí, con las mujeres huyendo del sepulcro y sin anunciar inmediatamente lo que habían visto. Este detalle no significa que todo el contenido posterior sea necesariamente falso en cada una de sus afirmaciones, porque una cuestión de crítica textual consiste precisamente en determinar qué palabras pertenecían al documento original y cuáles fueron añadidas durante la transmisión. Lo que sí significa es que debemos distinguir entre el Marcos que probablemente escribió su autor y la forma más extensa que llegó a incorporarse a muchas Biblias posteriores. Esa diferencia es fundamental, porque algunos de los pasajes añadidos presentan precisamente las apariciones y señales que hacen que el final resulte mucho más completo y satisfactorio para una comunidad que necesita una conclusión triunfal. ¿Por qué alguien habría añadido esos versículos? La respuesta histórica más prudente es que el final abrupto de Marcos podía resultar incómodo para lectores posteriores, especialmente cuando ya circulaban otros relatos de apariciones y cuando la tradición cristiana había desarrollado una comprensión mucho más amplia de la resurrección. Un texto que termina con mujeres asustadas, sin registrar una aparición de Jesús, podía parecer incompleto, especialmente al compararlo con Mateo, Lucas y Juan, donde el relato continúa después del descubrimiento del sepulcro vacío. Por eso surgieron finales alternativos en la transmisión manuscrita, y el llamado final largo terminó siendo el más conocido en muchas comunidades cristianas. La crítica textual no necesita imaginar una conspiración para explicar este proceso. Los copistas antiguos trabajaban en contextos donde reproducir, preservar y transmitir textos religiosos era una tarea humana, y cuando encontraban pasajes difíciles o finales que parecían incompletos, podían aparecer modificaciones, ampliaciones o intentos de armonización. El hecho de que existan variantes manuscritas no es una característica exclusiva del cristianismo. Es algo que los especialistas encuentran al estudiar textos antiguos transmitidos durante generaciones antes de la existencia de la imprenta moderna. Lo interesante es que el problema de las diferencias entre los evangelios ya era conocido en la antigüedad. Los cristianos de los primeros siglos no vivían completamente aislados de las críticas externas.
y los adversarios del cristianismo podían leer las mismas narraciones y observar que no siempre coincidían. Uno de los críticos más conocidos fue Celso, un autor pagano del siglo II, cuya obra contra el cristianismo no se conserva directamente, pero cuyo contenido conocemos en gran parte gracias a la respuesta posterior de Orígenes. Escrita aproximadamente en el siglo III, Celso cuestionó varios aspectos de las afirmaciones cristianas sobre Jesús y la resurrección. Entre sus objeciones estaba la cuestión de por qué las apariciones del resucitado, según la tradición cristiana, se producían principalmente ante personas que ya pertenecían al movimiento, en lugar de presentarse ante autoridades públicas capaces de examinar el acontecimiento. También cuestionaba la naturaleza de los testimonios y señalaba que quienes afirmaban haber visto a Jesús tenían un interés evidente en defender la nueva fe. Estas preguntas son relevantes porque muestran que la cuestión de la evidencia no apareció por primera vez durante la Ilustración ni con los estudios bíblicos modernos. Ya en los primeros siglos existían personas que preguntaban cómo podía verificarse un acontecimiento extraordinario, cuando los relatos disponibles procedían principalmente de miembros de la propia comunidad religiosa. El hecho de que esas preguntas fueran antiguas no significa que las críticas de Celso fueran necesariamente correctas en todo, pero sí demuestra que los problemas de evidencia y coherencia eran conocidos desde épocas muy tempranas. La respuesta de Orígenes también merece atención. En lugar de intentar resolver cada diferencia narrativa, como si todos los detalles pudieran encajar perfectamente en una sola cronología, Orígenes recurrió en algunos contextos a una interpretación espiritual y alegórica. Para él, ciertos elementos de las escrituras podían contener significados más profundos que no dependían de una lectura estrictamente literal de cada detalle narrativo. Esta estrategia permitía conservar el valor religioso del texto, incluso cuando una interpretación literal generaba dificultades. Aquí aparece una cuestión filosófica que más tarde sería central en el pensamiento de Spinoza. Si una narración religiosa tiene valor espiritual, necesita necesariamente funcionar como una crónica histórica exacta. Spinoza respondería que no debemos confundir las funciones de la religión, la filosofía y la historia. Un relato puede transmitir una enseñanza moral o espiritual sin que eso obligue al lector a aceptar cada elemento sobrenatural como una descripción física comprobable. Para Spinoza, además, las leyes de la naturaleza no podían tratarse como algo que Dios suspendía arbitrariamente cada vez que una tradición necesitaba confirmar una doctrina. Su filosofía identificaba a Dios con la realidad y la naturaleza, y por eso rechazaba la idea de un Dios que interviniera rompiendo constantemente el orden natural para demostrar su poder. Desde esa perspectiva, un supuesto milagro no puede convertirse automáticamente en una prueba de una institución religiosa, porque primero habría que demostrar históricamente que ocurrió exactamente como se afirma. La consecuencia de este principio es importante para el estudio de la resurrección. Si los textos presentan diferentes versiones sobre quién llegó al sepulcro, qué encontraron allí y quién apareció después, entonces la tarea del investigador consiste primero en determinar qué dicen realmente los documentos. Solamente después puede preguntarse qué significado religioso o filosófico puede tener el relato. Invertir ese orden, comenzando con la conclusión doctrinal y después intentando acomodar todos los textos a ella, corre el riesgo de convertir la interpretación en una herramienta para proteger una conclusión ya establecida. En este contexto aparece otro fenómeno histórico, la armonización de los evangelios. Cuando las comunidades cristianas comenzaron a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, las diferencias entre ellos podían resultar difíciles de manejar. Una solución consistió en intentar construir una sola narrativa que incorporara elementos de los cuatro, de manera que las aparentes contradicciones desaparecieran dentro de una historia continua. Uno de los ejemplos más importantes fue el Diatesaron, compuesto por Taciano, aproximadamente en el siglo II. Taciano conocía los cuatro evangelios y los fusionó en una narración única, tomando materiales de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, y organizándolos de manera que pudieran leerse como una sola historia. El propio nombre, diatesaron, significa aproximadamente a través de 4, reflejando precisamente su intención de presentar los 4 testimonios en una composición unificada. El diatesaron tuvo una enorme importancia en las comunidades cristianas de lengua siríaca durante varios siglos. En lugar de recibir los 4 evangelios como textos completamente separados, muchos creyentes conocían una narración armonizada que reunía sus contenidos. Este proceso demuestra que la necesidad de resolver las diferencias entre los evangelios apareció muy temprano y que la armonización no es una práctica inventada por los lectores modernos. La razón de esta tendencia resulta comprensible. Una narración única es más fácil de enseñar, predicar y recordar que 4 relatos que presentan diferencias en nombres, secuencias y detalles. Si una comunidad quiere explicar la resurrección como una sola cadena de acontecimientos, puede tomar la piedra removida de un evangelio, los ángeles de otro, la aparición a María de otro y el encuentro con los discípulos de otro, y construir una historia que parezca continua. El problema es que esa historia final puede contener elementos que ningún evangelista escribió juntos. Esto ayuda a entender una escena que probablemente muchas personas han vivido. Una celebración de Pascua en la que el sacerdote presenta la resurrección como un relato perfectamente conectado. El público escucha sobre las mujeres que llegan al sepulcro, la piedra retirada, los mensajeros celestiales, la aparición de Jesús y el envío de los discípulos. Pero rara vez se detiene a preguntar qué evangelio contiene exactamente todos esos elementos en ese mismo orden. La respuesta es que esa versión completa normalmente procede de una combinación de tradiciones, no de un único evangelio. Esto no significa que cada sacerdote esté actuando con intención de engañar. Una tradición litúrgica puede conservar durante siglos una forma de narrar los acontecimientos, sin que quienes la transmiten tengan presente cada etapa histórica de su formación. La cuestión crítica no es atribuir malas intenciones individuales, sino comprender cómo las instituciones religiosas desarrollan formas de enseñanza que terminan siendo más familiares que los textos originales de los que procede. Spinoza habría considerado fundamental distinguir entre el texto y la autoridad que interpreta el texto. En el Tratado Teológico Político, sostuvo que las escrituras debían investigarse históricamente y que el lector no debía aceptar sin examen la interpretación de una autoridad religiosa. El problema aparece cuando una institución se convierte simultáneamente en guardiana del documento, intérprete exclusiva del documento y autoridad que determina qué significado debe extraerse del documento. Desde esa perspectiva, la crítica textual no destruye necesariamente la posibilidad de una experiencia religiosa, más bien, separa la experiencia de las afirmaciones históricas concretas utilizadas para justificarla. Una persona puede encontrar significado en las enseñanzas atribuidas a Jesús, valorar sus ideas sobre el amor, la compasión y la dignidad humana, y al mismo tiempo reconocer que los evangelios fueron escritos y transmitidos por comunidades diferentes, con objetivos narrativos y teológicos diferentes. Este punto permite regresar al problema inicial con una perspectiva más amplia. Pablo ofrece una tradición temprana sobre la muerte, sepultura, resurrección y apariciones de Cristo, pero no proporciona la narración detallada de la tumba vacía que encontramos posteriormente. Marcos, el evangelio más antiguo según la mayoría de los especialistas, termina originalmente de una manera abrupta. Mateo y Lucas utilizan a Marcos y desarrollan el relato. Juan, generalmente considerado posterior, presenta todavía otra versión con detalles propios. El patrón merece ser observado sin apresurarnos a una conclusión absoluta. A medida que avanzamos de las primeras fuentes hacia relatos posteriores, aparecen nuevas escenas, nuevos personajes, nuevas explicaciones y nuevas formas de presentar físicamente al resucitado. Esto puede interpretarse de diferentes maneras teológicas, pero desde el punto de vista de la crítica histórica,
La diversidad creciente obliga a distinguir entre una tradición religiosa viva y la idea de que los 4 evangelios funcionan como 4 declaraciones independientes y perfectamente coincidentes. Y aquí llegamos a una pregunta que será esencial para continuar. Si las diferencias ya eran conocidas desde la antigüedad, y si los cristianos desarrollaron métodos para armonizarlas, ¿cómo terminó imponiéndose una versión unificada de la resurrección como si fuera una narración única? Para responder, hay que seguir la historia de la transmisión de los textos, observar cómo se formó el canon, estudiar qué manuscritos conservaron qué versiones y comprender por qué ciertos finales llegaron a ser parte de la tradición, mientras otros quedaron relegados a notas críticas. La cuestión no consiste simplemente en descubrir una frase añadida o una contradicción aislada. Lo verdaderamente importante es observar el proceso completo, textos diferentes, comunidades diferentes, copias realizadas durante generaciones, intentos de armonización y finalmente una tradición litúrgica que presenta el resultado como una sola historia. Cuando colocamos todas esas etapas en orden, la historia de la resurrección deja de parecer un relato transmitido de manera completamente uniforme desde el principio y comienza a revelar una historia mucho más compleja de composición, interpretación y transmisión. Por eso, antes de decidir qué significa la resurrección, debemos responder una pregunta más básica. ¿Qué fue exactamente lo que escribieron los autores de los evangelios y qué elementos llegaron después? El Codex Sinaiticus, el Codex Vaticanus, las variantes manuscritas, las críticas antiguas de autores como Celso, las respuestas de Orígenes y las armonizaciones de Taciano forman parte de una misma historia documental. Y cuanto más examinamos esa historia, más claro resulta que comprender los textos originales es el primer paso indispensable para comprender también las afirmaciones que siglos después se construyeron sobre ellos. La pregunta que queda abierta después de comparar los 4 evangelios es mucho más profunda que simplemente decidir cuál de ellos tiene razón. Si los relatos de la resurrección fueron transmitidos por comunidades diferentes y presentan diferencias importantes, entonces debemos preguntarnos qué ocurrió cuando la Iglesia comenzó a convertir esos textos en la base de una estructura doctrinal y de autoridad. Y para comprender ese proceso, necesitamos volver a Baruch Spinoza, porque su crítica no se limitó a señalar contradicciones aisladas. Intentó explicar por qué las personas podían aceptar como una sola historia textos que, al ser examinados directamente, mostraban diferencias evidentes. Spinoza desarrolló su método en un momento en que cuestionar públicamente la interpretación tradicional de las Escrituras podía tener consecuencias graves. En el Tratado Teológico Político, publicado en 1670, sostuvo que la Biblia debía estudiarse mediante una investigación histórica, atendiendo al lenguaje, al contexto, a los autores, a las circunstancias en que fueron escritos los textos y a la manera en que fueron transmitidos. Para él, no tenía sentido conceder inmunidad intelectual a un documento, solamente porque una institución lo hubiera declarado sagrado. Precisamente porque las escrituras eran utilizadas para fundamentar autoridad sobre las conciencias, debían ser examinadas con mayor rigor y no con menor. Esta propuesta cambia completamente el punto de partida. En lugar de preguntar primero qué doctrina debemos defender y después buscar una interpretación que permita acomodar los textos, Spinoza propone comenzar por los documentos y dejar que la evidencia determine hasta dónde puede llegar nuestra conclusión. Si un texto contiene contradicciones, debemos reconocerlas. Si muestra señales de diferentes etapas de composición, debemos investigarlas. Y si una tradición posterior armoniza materiales originalmente distintos, debemos distinguir esa armonización de los textos que le dieron origen. El problema se vuelve todavía más importante cuando pasamos de la cuestión textual a la cuestión de los milagros. Para Spinoza, la naturaleza no era un sistema que Dios interrumpiera arbitrariamente cada vez que necesitaba demostrar una verdad religiosa.
Su filosofía identificaba a Dios con la naturaleza, o expresado mediante su famosa fórmula Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Por eso, las leyes naturales no podían entenderse como obstáculos que Dios pudiera suspender a voluntad, sino como la expresión misma del orden necesario de la realidad. Desde esa perspectiva, un milagro entendido literalmente como una violación del orden natural no podía funcionar como una prueba segura de una doctrina. Si alguien afirma que un cadáver volvió físicamente a la vida, la afirmación no queda demostrada simplemente porque un texto antiguo la narre. Primero debemos establecer qué tipo de documento tenemos, cuándo fue escrito, cómo se transmitió, qué fuentes utilizó y qué relación existe entre sus diferentes versiones. La extraordinaria naturaleza de la afirmación no reduce la necesidad de evidencia, sino que aumenta la necesidad de examinarla cuidadosamente. Aquí aparece una distinción fundamental entre dos preguntas que muchas veces se mezclan. Una pregunta es si la resurrección puede tener significado espiritual para una comunidad. Otra muy diferente es si podemos demostrar históricamente que un cuerpo muerto volvió a la vida de manera física. Spinoza consideraba que no era necesario aceptar la segunda afirmación para reconocer que una enseñanza religiosa podía tener un profundo significado moral. Esta distinción resulta especialmente relevante cuando observamos las cartas de Pablo. En 1 Corintios 15 encontramos una tradición temprana que afirma la muerte, sepultura, resurrección y apariciones de Cristo, pero la descripción es muy diferente de las escenas detalladas que aparecen posteriormente en los Evangelios. Pablo enumera personas y grupos que, según su tradición, vieron al resucitado, incluyendo a más de 500 personas, pero no desarrolla la escena de la tumba vacía, ni describe los encuentros físicos con el mismo nivel de detalle que Lucas o Juan. Por supuesto, la ausencia de un elemento en una carta no demuestra automáticamente que el autor lo negara. Pablo podía estar concentrándose en el punto que quería explicar a sus lectores y no intentando escribir una biografía completa de Jesús. Sin embargo, cuando los investigadores comparan las fuentes cronológicamente, la diferencia se vuelve relevante. El documento cristiano más antiguo que trata extensamente la resurrección no ofrece la misma estructura narrativa que los evangelios posteriores. También debemos considerar que los evangelios no fueron escritos todos al mismo tiempo ni por una sola persona. Marcos suele situarse aproximadamente entre los años 65 y 70, mientras que Mateo y Lucas son generalmente considerados posteriores y utilizan materiales de Marcos. Juan suele fecharse todavía más tarde, alrededor del final del siglo I. Esta secuencia ayuda a comprender por qué las narraciones pueden presentar desarrollos diferentes y por qué la tradición sobre la resurrección adquiere nuevas características a medida que pasa el tiempo. Marcos resulta especialmente importante porque su final temprano es mucho más breve que el de las versiones posteriores. Las mujeres llegan al sepulcro, descubren que la piedra ha sido retirada, reciben el anuncio de que Jesús ha resucitado y finalmente abandonan el lugar llenas de temor. El texto termina allí en los manuscritos antiguos, que conservan esa forma del Evangelio, sin narrar una aparición posterior del resucitado. Después aparecen versiones más desarrolladas. Mateo añade escenas que no encontramos de la misma forma en Marcos, incluyendo el terremoto y los guardias asociados a la tumba. Lucas desarrolla el encuentro de los discípulos en el camino a Emaús y presenta posteriormente apariciones ante los seguidores, mientras Juan ofrece una escena particularmente detallada entre María Magdalena y Jesús cerca del sepulcro. Cada evangelio tiene su propia forma de organizar el significado de la resurrección. La cuestión del final largo de Marcos es particularmente instructiva porque permite observar cómo funciona la transmisión textual. Los versículos 9 al 20 contienen material que encaja con tradiciones conocidas en otros lugares del cristianismo, pero los manuscritos más antiguos no los incluyen. Por esa razón, las ediciones críticas modernas suelen señalar que el final largo es posterior y que probablemente no formaba parte de la versión original de Marcos. Durante mucho tiempo,
Muchos lectores no tuvieron acceso directo a esta información. No porque necesariamente existiera una orden central para ocultarla, sino porque la mayoría de las personas no podían consultar manuscritos antiguos, comparar variantes griegas, ni estudiar crítica textual. Dependían de la traducción que recibían en su comunidad y de la explicación del sacerdote, pastor o maestro religioso. La diferencia entre lo que los especialistas podían ver y lo que el creyente promedio encontraba en una lectura litúrgica podía ser enorme. Ese fenómeno conecta directamente con la preocupación de Spinoza por la autoridad interpretativa. Si una persona no puede consultar las fuentes originales y depende completamente de una autoridad para saber qué dicen, entonces esa autoridad posee un poder considerable sobre su comprensión. Spinoza consideraba que la razón individual debía recuperar su capacidad de examinar los textos, sin quedar subordinada a una institución que presentara su propia interpretación como incuestionable. Sin embargo, sería demasiado simple describir todo este proceso como una conspiración organizada. La historia de la transmisión bíblica es mucho más compleja. Durante siglos, copistas, traductores, teólogos y comunidades enteras trabajaron para preservar los textos que consideraban sagrados, y muchas modificaciones pudieron surgir de intentos de aclarar pasajes difíciles, completar finales aparentemente incompletos, o armonizar relatos que ya circulaban en diferentes formas. El ejemplo de Taciano fue que esta tendencia apareció muy temprano. Cuando produjo el Diatesaron, no estaba intentando destruir los evangelios, sino construir una narración que pudiera presentar los cuatro como un relato coherente. Su decisión refleja un problema real. Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan diferencias, ¿cómo puede una comunidad leerlos juntos sin sentir que existen contradicciones? Una solución consiste en aceptar las diferencias, otra consiste en armonizarlas. La armonización puede parecer inocente, porque muchas veces produce una historia más fácil de entender, pero también puede borrar información histórica importante. Cuando combinamos cuatro relatos diferentes y eliminamos las partes que no encajan, obtenemos una quinta narración que puede ser coherente, pero dejamos de saber qué afirmaba exactamente cada autor. Eso es precisamente lo que sucede con muchas representaciones populares de la Pascua. La persona recuerda que las mujeres llegaron juntas al sepulcro, que encontraron la piedra retirada, que había uno o más ángeles, que Jesús apareció después y que los discípulos recibieron instrucciones para anunciar el Evangelio. Todos esos elementos existen dentro de los Evangelios, pero no aparecen necesariamente juntos en uno solo. La diferencia entre un relato armonizado y los textos individuales puede parecer pequeña hasta que aplicamos una pregunta histórica básica. ¿Qué autor dice qué cosa? Mateo tiene elementos que no aparecen en Marcos. Marcos conserva un final temprano diferente. Lucas presenta una secuencia propia. Juan desarrolla personajes y escenas que los otros no narran de la misma manera. Por eso, una reconstrucción que mezcla todos los detalles puede ser útil para una tradición religiosa, pero no debe confundirse con una cita literal de cualquiera de los evangelios. Spinoza habría considerado esencial mantener esa separación. Para él, una cosa era comprender lo que un texto pretende enseñar y otra muy diferente convertir una interpretación posterior en si hubiera sido escrita por el autor original. La honestidad intelectual exige reconocer las capas, el documento, su transmisión, su interpretación y finalmente la doctrina que una institución construye sobre él. Y esta cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando la resurrección deja de ser solamente una creencia personal y se convierte en fundamento de autoridad institucional. Si una institución afirma que tiene autoridad especial porque Jesús venció físicamente a la muerte y delegó determinada autoridad a sus seguidores, entonces la historicidad de la resurrección pasa a tener consecuencias mucho más amplias que una simple discusión académica. La pregunta ya no es solamente qué ocurrió en Jerusalén, sino qué derecho tiene una institución para reclamar autoridad espiritual sobre millones de personas basándose en ese acontecimiento. Aquí debemos ser precisos.
Una crítica histórica de los evangelios no demuestra por sí misma que ninguna institución religiosa tenga valor moral o espiritual. Tampoco demuestra automáticamente que Jesús no existiera, que sus enseñanzas carezcan de importancia o que todas las experiencias religiosas sean falsas. Lo que pone en cuestión es una afirmación específica, que los documentos disponibles proporcionen un relato uniforme, independiente y perfectamente coherente de una resurrección física. La propia antigüedad del debate demuestra que la cuestión no es moderna. Celso ya preguntaba en el siglo II por qué las apariciones no habían sido presentadas ante autoridades externas, capaces de examinar el acontecimiento. Orígenes respondió desde una perspectiva teológica y alegórica, mostrando que algunos cristianos antiguos ya entendían que una lectura estrictamente literal podía generar dificultades difíciles de resolver. El hecho de que Orígenes recurriera a una interpretación espiritual es significativo porque demuestra que dentro del cristianismo antiguo existían diferentes maneras de comprender los relatos. No todos los problemas tenían que resolverse mediante una reconstrucción literal de cada detalle. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia desarrolló doctrinas cada vez más definidas sobre la naturaleza corporal de la resurrección, convirtiéndola en un elemento central de la identidad cristiana. Y aquí surge una tensión que nos lleva directamente al siguiente nivel de la investigación. Por un lado, la tradición textual muestra diferencias, variantes y procesos de armonización. Por otro lado, la institución religiosa necesita presentar una continuidad sólida para sostener sus doctrinas y su autoridad. Comprender cómo se resolvió históricamente esa tensión requiere estudiar no solamente los evangelios, sino también la formación del canon, los manuscritos que sobrevivieron, los textos que quedaron fuera y las decisiones mediante las cuales determinadas interpretaciones terminaron convirtiéndose en la versión dominante. Spinoza nos ofrece una herramienta para hacer ese recorrido sin depender de una conclusión prefabricada. Su pregunta esencial sigue siendo sencilla. ¿Qué dicen realmente los documentos cuando los examinamos por nosotros mismos? Si mantenemos esa pregunta en el centro, podemos estudiar la resurrección, la formación del Nuevo Testamento y la evolución de la doctrina, sin necesidad de sustituir una autoridad religiosa por otra autoridad absoluta. Lo que hemos visto hasta ahora no exige que el espectador adopte una postura concreta. Exige algo más básico: distinguir entre lo que está escrito, lo que fue añadido, lo que fue armonizado y lo que fue interpretado posteriormente. Y cuando esa distinción se mantiene, el relato de la resurrección deja de ser una historia simple, transmisdas de manera uniforme, y se convierte en un fenómeno histórico complejo que puede estudiarse con las mismas herramientas críticas utilizadas para cualquier otro conjunto de documentos antiguos. Hasta este punto hemos visto que los 4 evangelios no presentan una única versión perfectamente uniforme de la resurrección, y también hemos visto que la transmisión de esos textos fue un proceso largo, humano y lleno de variantes. Pero todavía queda una pregunta decisiva. ¿Quién decidió cuáles de esos textos debían convertirse en la base oficial de la fe cristiana? ¿Cuáles debían conservarse y cuáles quedarían fuera de la lectura pública? Para responderla hay que ampliar la mirada, porque la historia del Nuevo Testamento no termina con la escritura de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Continúa durante generaciones de copistas, comunidades, obispos, debates teológicos y decisiones que poco a poco establecieron qué libros formarían parte del canon. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía un Nuevo Testamento cerrado en la forma exacta que conocemos hoy. Las comunidades utilizaban diferentes colecciones de textos, y algunos escritos tenían mayor autoridad en unas regiones que en otras. Había evangelios, cartas, apocalipsis, actos de los apóstoles y otros documentos que circulaban entre grupos cristianos, y la importancia atribuida a cada uno dependía de factores como su antigüedad, su relación tradicional con un apóstol, su aceptación por diferentes comunidades y su compatibilidad con las doctrinas que estaban adquiriendo mayor influencia.
Esto es importante porque muchas personas imaginan que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron entregados desde el principio, como una colección cerrada y universalmente reconocida. Históricamente, el proceso fue mucho más gradual. Hubo discusiones sobre determinados libros, hubo textos que algunas comunidades consideraban autorizados y otras no, y durante bastante tiempo coexistieron distintas colecciones antes de que la lista que conocemos actualmente adquiriera una aceptación mucho más amplia. La cuestión del canon también conecta directamente con el problema de la resurrección. Si diferentes comunidades tenían acceso a diferentes textos y si esos textos presentaban relatos distintos sobre Jesús, entonces controlar qué escritos se leían públicamente significaba también influir en la imagen de Jesús que una comunidad recibía. No se trata necesariamente de imaginar una reunión secreta en la que un pequeño grupo decidió borrar toda evidencia incómoda, sino de observar un proceso histórico en el que determinados textos terminaron adquiriendo autoridad, mientras otros fueron considerados secundarios, sospechosos o incompatibles con la doctrina dominante. Algunos textos que quedaron fuera del canon contienen versiones diferentes de episodios relacionados con Jesús y sus discípulos. Otros presentan enseñanzas atribuidas a Jesús desde perspectivas teológicas distintas, mientras que algunos desarrollan de manera particular la relación entre el mundo material, el conocimiento y la salvación. La existencia de estos escritos demuestra que el cristianismo antiguo no fue intelectualmente uniforme desde su nacimiento, sino que estuvo compuesto por múltiples comunidades que discutían qué significaba exactamente seguir a Jesús. Esta diversidad resulta especialmente interesante desde la perspectiva de Spinoza. Su método obliga a preguntar no solamente qué dice un texto, sino también cómo llegó a adquirir autoridad y qué circunstancias históricas hicieron posible que una determinada interpretación se convirtiera en dominante. La pregunta deja de ser simplemente ¿qué enseña la Biblia? Y se transforma en otra mucho más precisa. ¿Qué textos fueron seleccionados para formar la Biblia que conocemos? ¿Cuándo ocurrió ese proceso y por qué esos textos terminaron ocupando una posición privilegiada? Cuando aplicamos esa pregunta al relato de la resurrección, aparece nuevamente el problema de la transmisión. Marcos ofrece un final temprano en el que las mujeres abandonan la tumba con miedo. Mateo desarrolla una escena diferente. Lucas ofrece su propio orden de apariciones y Juan presenta una narración todavía distinta. La iglesia posterior no podía simplemente borrar las diferencias existentes entre los 4 evangelios, porque los textos ya eran demasiado conocidos y estaban demasiado extendidos. Una de las soluciones fue interpretarlos conjuntamente y construir una armonía doctrinal capaz de presentar las diferencias como complementarias. Ese mecanismo de armonización no desapareció. Con el paso de los siglos, predicadores, comentaristas y tradiciones litúrgicas continuaron reuniendo elementos de los diferentes evangelios. El creyente común no recibía necesariamente 4 relatos independientes para compararlos, sino una narración integrada que resumía los elementos considerados compatibles. De esa manera, la imagen popular de la Pascua podía adquirir una coherencia que no estaba presente cuando cada evangelio era leído por separado. El desarrollo del final largo de Marcos ofrece un ejemplo particularmente claro de este proceso. La tradición manuscrita demuestra que Marcos circuló en una forma que terminaba en el versículo 8, mientras que otros manuscritos incorporaron los versículos 9 al 20. Estos versículos presentan apariciones y acontecimientos que encajan mejor con una tradición cristiana ya desarrollada, y por eso resultaron útiles como conclusión narrativa. El problema textual fue reconocido por los especialistas modernos, pero durante siglos, la mayoría de los lectores simplemente recibió el texto tal como aparecía en las copias disponibles. A partir de los siglos XIX y XX, la situación cambió profundamente. El desarrollo de la crítica textual permitió comparar manuscritos de diferentes épocas y regiones con una precisión mucho mayor.
Los investigadores comenzaron a identificar variantes, omisiones, añadidos y diferencias entre familias de manuscritos, utilizando criterios lingüísticos, históricos y paleográficos para intentar reconstruir la forma más antigua alcanzable de cada texto. El descubrimiento y estudio del Codex Sinaiticus fue especialmente importante en este proceso. Konstantin von Tischendorf identificó este manuscrito en el monasterio de Santa Catalina durante el siglo XIX, y su contenido proporcionó a los investigadores una ventana extraordinaria hacia la transmisión temprana del Nuevo Testamento. Su final de Marcos en el versículo 8 confirmó que la versión más antigua del Evangelio que conservaba ese manuscrito no incluía el conocido final largo. El Codex Vaticanus también tiene una importancia enorme porque conserva una forma muy antigua del texto bíblico y junto con otros testimonios, ayuda a establecer que los versículos 9 al 20 de Marcos tienen una historia textual compleja. Las ediciones críticas modernas no ocultan este problema. Al contrario, lo señalan mediante notas y aparatos críticos para que los investigadores puedan conocer las variantes y evaluar la evidencia. Aquí debemos hacer una distinción importante respecto de una afirmación que suele aparecer en discursos populares. No es correcto decir simplemente que la Iglesia descubrió que el final era falso y decidió ocultarlo durante siglos, como si existiera una única organización actuando de manera uniforme desde el siglo II hasta la actualidad. La historia real es más complicada, porque diferentes iglesias, manuscritos, traducciones y comunidades conservaron formas distintas del texto, y la crítica textual moderna fue desarrollándose progresivamente. Sin embargo, sí es legítimo señalar una tensión entre la investigación académica y la presentación popular de la Biblia. En una edición crítica, una nota puede advertir que ciertos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. En una lectura litúrgica, esa complejidad puede desaparecer y el público escuchar solamente el texto continuo. Esa diferencia entre el texto académico y el texto presentado en la práctica religiosa merece ser estudiada, especialmente cuando el pasaje se utiliza para construir afirmaciones doctrinales. Spinoza habría insistido precisamente en que el lector debe recuperar la capacidad de observar esas diferencias. Su crítica no depende de afirmar que cada sacerdote engaña deliberadamente a sus fieles, sino de analizar la estructura mediante la cual una institución puede convertirse en intermediaria entre una persona y los documentos que considera sagrados. Cuando el lector depende exclusivamente de la autoridad institucional para saber qué significa el texto, pierde parte de la capacidad de evaluar por sí mismo las evidencias. Esta idea también explica por qué Spinoza consideraba tan peligrosa la superstición cuando se utiliza políticamente. El miedo puede hacer que las personas renuncien a su propia capacidad de razonar y acepten que otra autoridad piense por ellas. Para Spinoza, una sociedad más libre necesita ciudadanos capaces de utilizar su razón y distinguir entre una afirmación demostrada, una interpretación y una tradición heredada. Eso no significa que Spinoza rechazara toda religión, ni que considerara inútil toda enseñanza bíblica. Su preocupación estaba dirigida especialmente contra la utilización de la religión como instrumento de dominación. Una enseñanza moral que promueva justicia, compasión y amor puede tener valor, pero ese valor no depende de que una institución pueda demostrar que posee un monopolio sobre la verdad o la salvación. En este punto, conviene regresar a Jesús mismo, porque el análisis histórico no debería perder de vista a la persona que está detrás de las tradiciones. Los evangelios presentan a Jesús como alguien que enseñaba sobre el amor al prójimo, la misericordia, el servicio, la humildad y la preocupación por quienes ocupaban posiciones vulnerables dentro de la sociedad. Incluso si una persona cuestiona la interpretación literal de ciertos acontecimientos sobrenaturales, todavía puede estudiar el contenido ético de esas enseñanzas y preguntarse qué valor conservan. Para Spinoza, precisamente ahí podía encontrarse una forma diferente de entender la religión. No era necesario convertir cada relato milagroso en una prueba física para reconocer una enseñanza moral.
Una historia puede funcionar como expresión de una idea espiritual, y una persona puede ser transformada por esa idea sin depender de una demostración sobrenatural. La resurrección, entonces, puede estudiarse desde dos niveles diferentes. En el nivel histórico preguntamos qué fuentes tenemos, cuándo fueron escritas, cómo se relacionan entre sí, y qué podemos establecer con razonable confianza. En el nivel filosófico, preguntamos ¿qué significa para una comunidad afirmar que una persona continúa viva en sus enseñanzas, en su memoria y en la transformación que produjo en quienes la siguieron? Confundir ambos niveles puede generar discusiones interminables, porque una afirmación espiritual termina siendo utilizada como si fuera una conclusión histórica demostrada. Esta separación también ayuda a comprender por qué las contradicciones entre los evangelios no necesariamente destruyen todo significado religioso. Una persona puede reconocer que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no coinciden en cada detalle, y, aún así, encontrar valor en determinadas enseñanzas de Jesús. Lo que cambia es la naturaleza de la afirmación. Ya no se trata de decir que 4 cronistas independientes confirmaron exactamente los mismos acontecimientos, sino de reconocer que 4 comunidades transmitieron tradiciones sobre Jesús desde perspectivas diferentes. Y eso nos lleva a la cuestión central del canon. Una vez que una determinada colección de textos adquiere autoridad oficial, las generaciones posteriores tienden a leer esos documentos como si hubieran formado desde el principio una unidad perfecta. Pero la historia de su transmisión demuestra que la unidad fue construida gradualmente mediante procesos de selección, interpretación, copia, traducción y armonización. El canon no apareció simplemente como una lista neutral de documentos históricos. Fue el resultado de siglos de discusión sobre qué textos podían representar adecuadamente la fe que determinadas comunidades estaban construyendo. Algunos escritos terminaron dentro de la colección y otros quedaron fuera. Y esa decisión tuvo consecuencias enormes para la manera en que generaciones posteriores imaginaron a Jesús, a sus discípulos y a los orígenes del cristianismo. Por eso, estudiar los textos excluidos no significa necesariamente asumir que esos textos contienen la verdad secreta que la Iglesia quiso ocultar. Esa sería otra forma de sustituir una autoridad por otra. La tarea verdaderamente crítica consiste en leer tanto los textos canónicos como los no canónicos, conocer sus fechas aproximadas, comprender sus comunidades de origen y analizar por qué algunos fueron considerados más antiguos, fiables o compatibles con la doctrina dominante. Este principio es completamente coherente con el método de Spinoza. No debemos creer algo solamente porque una institución lo proclame, pero tampoco debemos creer automáticamente lo contrario porque una institución lo haya rechazado. La libertad intelectual consiste en examinar la evidencia disponible y aceptar que preguntas pueden permanecer abiertas cuando las fuentes no permiten una conclusión segura. El problema de la resurrección, por tanto, no puede resolverse simplemente escogiendo un evangelio y descartando los otros. Hay que estudiar el conjunto, identificar sus diferencias, reconstruir la historia de transmisión y reconocer cuándo una tradición posterior ha combinado materiales que originalmente estaban separados. Solamente después podemos formular una interpretación responsable sobre lo que esos textos significaron para las primeras comunidades cristianas y lo que pueden significar para nosotros. Y aquí aparece una conclusión provisional especialmente importante. La autoridad de una institución religiosa no puede establecerse únicamente diciendo que posee la Biblia, porque primero hay que explicar qué Biblia, qué manuscritos, qué traducción, qué tradición interpretativa y qué proceso histórico llevó a esa colección de libros. Cuando comenzamos a hacer esas preguntas, descubrimos que detrás de un volumen que parece único y uniforme, existe una historia compleja de comunidades, manuscritos y decisiones humanas. Spinoza entendió que devolver esa historia al lector era una forma de recuperar libertad intelectual. No se trataba de decirle a cada persona qué debía creer, sino de darle herramientas para distinguir entre documento y doctrina,
entre tradición y evidencia, entre experiencia espiritual y afirmación histórica. Esa distinción será esencial para comprender el último paso de nuestro recorrido, porque todavía queda por examinar qué ocurrió con las diferentes tradiciones cristianas, cuando algunas comenzaron a convertirse en la norma y otras fueron relegadas al margen. La pregunta final no será simplemente qué evangelio tiene razón. Será más incómoda y también más interesante. ¿Qué sucede cuando una institución adquiere el poder de decidir qué textos representan oficialmente a Jesús y cuáles dejan de formar parte de la memoria religiosa de una comunidad? Para responderla, tendremos que mirar directamente a los escritos que quedaron fuera, a las razones históricas de su exclusión y a la forma en que el canon terminó funcionando no solamente como una colección de libros, sino también como una frontera que determinó qué voces podían hablar en nombre del cristianismo. Después de recorrer estas diferencias, queda una pregunta que va mucho más allá de una simple discusión sobre manuscritos. ¿Qué ocurre cuando una tradición religiosa presenta como una sola historia lo que, al leer sus propias fuentes por separado, aparece como 4 relatos diferentes? Esa pregunta no obliga a nadie a abandonar sus convicciones personales, pero sí obliga a distinguir entre la experiencia espiritual de una persona y la afirmación histórica que una institución construye alrededor de esa experiencia. Y precisamente ahí es donde la propuesta filosófica de Baruch C. Spinoza adquiere toda su fuerza. Porque para él la libertad no comienza cuando encontramos una autoridad que piense por nosotros, sino cuando desarrollamos la capacidad de examinar aquello que se nos presenta como verdad y decidir, mediante la razón, qué podemos realmente sostener. Los textos religiosos, desde esta perspectiva, no deberían recibir un privilegio que no concedemos a ningún otro documento histórico. Si queremos saber qué ocurrió, tenemos que preguntar quién escribió, cuándo escribió, qué fuentes utilizó, qué propósito perseguía y, sobre todo, qué sucede cuando colocamos sus afirmaciones una al lado de otra sin intentar corregirlas antes de leerlas. Cuando hacemos eso con los relatos de la resurrección, aparece una realidad mucho más compleja que la versión perfectamente unificada que suele presentarse durante la liturgia. Mateo habla de 2 mujeres, Marcos de 3, Lucas de varias y Juan centra inicialmente la escena en María Magdalena. Mateo presenta un ángel que desciende, un terremoto y guardias aterrorizados, mientras los otros relatos comienzan con la tumba ya abierta. Mateo coloca al ángel fuera, Marcos habla de un joven dentro, Lucas presenta a 2 hombres, y Juan describe a 2 ángeles. Y cuando preguntamos quién fue el primero en encontrarse con Jesús después de la muerte, tampoco obtenemos una única respuesta narrativa. Mateo habla de las mujeres, Lucas conduce al lector hacia los discípulos de Emaús, Juan presenta a María Magdalena, y el Marcos más antiguo termina sin narrar ninguna aparición. El punto no es afirmar que cada diferencia destruye automáticamente toda posibilidad de significado religioso, sino reconocer que estas diferencias existen y que no desaparecen simplemente porque durante siglos hayamos aprendido una versión armonizada de ellas. Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes de todo este recorrido, la historia de cómo los cristianos posteriores intentaron resolver esas diferencias. Tatiano en el siglo II creó el Diatesaron precisamente combinando los 4 evangelios en una narración continua, y ese ejemplo demuestra que la necesidad de armonizar los relatos apareció muy temprano. Más tarde, la tradición litúrgica desarrolló diferentes maneras de presentar los acontecimientos de la Pascua como una historia coherente, seleccionando y combinando elementos procedentes de distintos evangelios. Esto significa que la imagen que muchas personas recibieron durante su infancia no necesariamente correspondía palabra por palabra a Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino a una tradición interpretativa que había aprendido a unirlos. Eso explica también por qué una persona puede recordar perfectamente una escena en la que las mujeres encuentran la tumba vacía, aparece un ángel, reciben el mensaje de la resurrección, corren hacia los discípulos
y después Jesús se presenta ante ellas, aunque esa secuencia completa no aparezca de esa manera en ninguno de los 4 evangelios. La memoria religiosa funciona muchas veces mediante síntesis, no mediante lectura comparativa, y una tradición transmitida durante generaciones puede llegar a sentirse como si hubiera estado escrita exactamente así desde el principio. Pero cuando regresamos a los textos, descubrimos las costuras de esa construcción narrativa. Para Spinoza, reconocer esas costuras no era un acto de hostilidad contra la religión, sino un ejercicio de honestidad intelectual. Por eso también resulta importante comprender qué significa realmente el final de Marcos. En las ediciones modernas del Nuevo Testamento, Marcos 16, 9:20 suele aparecer acompañado de una nota que indica que estos versículos tienen problemas textuales y que los manuscritos antiguos más importantes terminan en el versículo 8. El llamado final largo contiene apariciones de Jesús, instrucciones para predicar y referencias a señales que acompañarían a los creyentes. Elementos que hacen que el final resulte mucho más completo y triunfal que el cierre abrupto del versículo 8. La cuestión académica no consiste simplemente en decir que alguien decidió falsificar deliberadamente la Biblia, porque la historia de la transmisión manuscrita es mucho más compleja. Lo que sí podemos decir es que los copistas y comunidades cristianas transmitieron, ampliaron y organizaron los textos de diferentes maneras, y que los especialistas modernos pueden comparar manuscritos para identificar esas diferencias. El Codex Sinaiticus y otros testimonios antiguos son fundamentales precisamente porque permiten observar cómo era el texto en etapas tempranas de su transmisión. Cuando una persona conoce este proceso, la Biblia deja de aparecer como un libro que descendió intacto desde el cielo y comienza a verse como una colección de documentos que fueron escritos, copiados, transmitidos, interpretados y finalmente reunidos dentro de una tradición. Esta diferencia entre texto y tradición es esencial para comprender a Spinoza. Su propuesta no consiste simplemente en sustituir una creencia por otra, ni en decirle al lector qué debe pensar acerca de Jesús. Su objetivo es mucho más radical, devolverle al individuo la capacidad de investigar por sí mismo. En su tratado teológico político, Spinoza sostiene que la interpretación de las escrituras debe partir de las escrituras mismas, de su lenguaje, de su contexto histórico, de las circunstancias de sus autores y de la manera en que los textos fueron transmitidos. No debemos comenzar con una doctrina y después obligar a los documentos a encajar en ella. Debemos comenzar con los documentos y permitir que la evidencia nos muestre hasta dónde podemos llegar. Aplicado a la resurrección, este método produce una distinción fundamental. Una cosa es preguntar qué significado tuvo la creencia en la resurrección para las primeras comunidades cristianas, y otra completamente distinta es afirmar que los documentos permiten reconstruir con precisión un acontecimiento físico ocurrido exactamente como lo presenta una armonización posterior. Esas dos preguntas no son idénticas y no deberían confundirse. También debemos regresar a Pablo, porque su testimonio precede a los evangelios y ocupa una posición fundamental en la historia del cristianismo primitivo. En 1 Corintios 15, Pablo transmite una tradición en la que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y después fue visto por Pedro, por los 12, por más de 500 creyentes, por Santiago, por los apóstoles y finalmente por él mismo. Sin embargo, Pablo no ofrece una narración de la tumba vacía comparable a la de los evangelios. No menciona a María Magdalena como testigo principal y tampoco proporciona las escenas físicas detalladas que posteriormente aparecen en Lucas y Juan. Esto no demuestra por sí solo que la resurrección no haya ocurrido. Demuestra algo más preciso y más importante para la investigación histórica. Que las primeras fuentes que poseemos no presentan el acontecimiento de la misma manera que los relatos evangélicos posteriores. Y cuando una tradición cambia entre sus primeras formulaciones y sus versiones posteriores, el historiador tiene que estudiar ese desarrollo en lugar de borrar las diferencias para producir una conclusión previamente determinada.
Aquí es donde la lectura de Spinoza puede ofrecer una alternativa a dos extremos igualmente problemáticos. El primero consiste en aceptar cada afirmación religiosa literalmente sin examinar sus fuentes. El segundo consiste en pensar que, si una narración presenta problemas históricos, entonces absolutamente todo lo relacionado con ella carece de valor. Spinoza propone otro camino: separar la verdad espiritual, moral y filosófica de las pretensiones históricas que necesitan evidencia específica. Para él, una enseñanza puede transformar la vida de una persona sin depender necesariamente de una interpretación sobrenatural de cada acontecimiento narrado por una tradición. El valor de una enseñanza sobre el amor, la justicia, la compasión o la dignidad humana puede analizarse por sus efectos y por su contenido, mientras que una afirmación histórica extraordinaria debe examinarse mediante las fuentes disponibles y las reglas normales de la investigación. Esa separación permite comprender por qué una persona podría encontrar significado profundo en las palabras atribuidas a Jesús, sin asumir que cada elemento posterior de la tradición fue escrito directamente por un testigo y conservado sin modificaciones. Y quizá ahí se encuentra la conclusión más importante de todo este análisis. Cuestionar la construcción histórica de un relato no significa necesariamente destruir la experiencia que una persona tuvo al escucharlo. Aquella mañana de Pascua, recuerdas de tu infancia, pudo haber sido profundamente real en términos emocionales. El frío antes del amanecer, las velas, la comunidad reunida, la voz del sacerdote, la presencia de tu familia y la sensación de que algo trascendente estaba ocurriendo. Ninguna comparación textual puede borrar esos recuerdos, porque pertenecen a tu propia experiencia. Lo que sí puede cambiar es la explicación que recibiste sobre ellos. Puedes reconocer que una experiencia espiritual fue auténtica para ti, sin convertir automáticamente esa experiencia en una prueba histórica de cada afirmación que una institución religiosa haya construido alrededor de ella. Esa distinción no reduce necesariamente el significado de la experiencia. Puede hacerla más personal, más consciente y menos dependiente de una autoridad externa. Por eso, si seguimos el principio de Spinoza hasta sus últimas consecuencias, la conclusión no debería ser simplemente cree o no creas. La conclusión debería ser: lee, compara, pregunta y distingue. Lee a Pablo antes de asumir que todos los detalles de los evangelios estaban presentes desde el comienzo. Compara Mateo, Marcos, Lucas y Juan sin mezclar sus escenas. Observa qué dicen los manuscritos antiguos sobre el final de Marcos. Estudia cómo comunidades posteriores armonizaron las diferencias y después decide qué interpretación consideras intelectualmente sostenido. La libertad que Spinoza defendía no era la libertad de aceptar cualquier afirmación porque nos resulte agradable, sino la libertad de no entregar nuestra capacidad de razonar a una institución, a una tradición o incluso a un filósofo. Si los documentos sostienen una conclusión, debemos seguirlos. Si los documentos muestran incertidumbre, debemos aceptar esa incertidumbre. Y si una experiencia conserva significado, incluso después de abandonar una interpretación literal, entonces quizá descubrimos algo que no necesitaba depender de la interpretación original para tener valor. Así termina nuestro recorrido por los 4 relatos de la resurrección y por la manera en que fueron transmitidos, interpretados y armonizados durante siglos. La pregunta final no es si alguien debe abandonar su fe, ni si otra persona debe adoptar la filosofía de Spinoza, sino algo mucho más sencillo. ¿Estás dispuesto a mirar directamente las fuentes que fundamentan una creencia que has recibido desde niño? Porque una vez que los textos están delante de ti, la decisión deja de pertenecer exclusivamente a la institución. Puedes estudiar el Codex Sinaiticus, comparar las variantes, leer el Tratado Teológico Político, revisar las cartas de Pablo y observar cómo los relatos difieren sin que nadie tenga que decirte qué conclusión debes alcanzar. Eso es precisamente lo que convierte una tradición recibida en una investigación propia.
Y quizá esa sea la verdadera lección de Spinoza. No necesitas tener miedo de una pregunta honesta, porque una verdad que depende de que nadie examine las fuentes, nunca fue una verdad libre. La razón no exige que destruyas todo lo que alguna vez significó algo para ti. Exige solamente que tengas el valor de distinguir entre lo que realmente dicen los documentos, lo que las generaciones posteriores añadieron, y lo que tú decides creer después de haberlo examinado por ti mismo.